La gente mediocre nunca acepta que se equivoca y siempre trata de justificar lo injustificable. Y esto lo digo a propósito de las declaraciones que hizo el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, en una entrevista en El Sol de la Mañana, tratando de justificar la derrota de Guillermo Moreno, dando patadas de ahogado. Yo creo que el presidente Luis Abinader, al ver esto, al enterarse de esto, yo creo que debería de estar muy enojado con José Ignacio Paliza, debería de alguna manera jalarle las orejas, haberle dado esa pela como se daba antes, ¿no? Con una samurái, por decir tan semejantes barrabasadas, en lugar de quedar bien posicionado como presidente de un partido que se supone que apoyó a su candidato a senador, queda en ridículo con estas declaraciones. Vean lo que dijo José Ignacio Paliza en El Sol de la Mañana, y lo comentamos ahora. Es que por Guillermo Moreno, por sus condiciones, no había que hacer otra cosa que no fuera presentar sus virtudes. Y creo que fue al final. Lo único que podía hacer por él era evitar que la gente saliera a votar. Era lo único. Pero lo curioso sería que yo como presidente del partido no apoyara al candidato de mi partido. Usted lo que estaba pidiendo era que no lo apoyáramos. Usted lo apoyó, aunque usted que no lo apoyáramos. Ahora, pero hicieron como 10 actos de apoyo creo a él. Que el elemento principal. Es que había que mostrar que de verdad era el candidato. Creo que el elemento principal, sí, pero de igual manera, lo curioso es que al candidato que resultó vencedor, sus aliados no lo apoyaron. Sin embargo, creo que don Guillermo no fue sino hasta el final del proceso, cuando nosotros, el partido, la estrategia de campaña, comenzó a presentar un poco más de quién era Guillermo Moreno. Y pues, en el caso hipotético de que don Guillermo entrara al gobierno, no tiene que ver con un premio de consolación. Pero yo es un hombre de condiciones particulares. Paliza, ¿Qué les parece? Entonces no presentaron como deberían de haberlo hecho a Guillermo Moreno. Es que de verdad que de repente a la gente se le van las cabras, como diría por ahí un dicho muy mexicano. No sé si aquí se diga así. Escríbamelo aquí abajo en los comentarios que los voy a estar leyendo, pero en México se dice se te van las cabras, o sea, no sabes lo que estás diciendo. ¿Cómo viene a decir José Ignacio Paliza que no se presentó como debiera al candidato, cuando esa candidatura de Guillermo Moreno prácticamente se la echó a los hombros Luis Abinader? Cada que nosotros veíamos un spot publicitario, parecía que era Luis Abinader el que iba a ser el candidato a senador por parte del PRM al Distrito Nacional. Y entonces su presidente, días después de las elecciones, después de la derrota, de la terrible derrota, o mejor dicho, de la pela que le dio Omar Fernández a Guillermo Moreno, viene a justificar que no lo presentaron como debía. O sea, le está diciendo al presidente Luis Abinader que fue un error que saliera en casi todos los comerciales, los spots publicitarios de Guillermo Moreno. Le está diciendo también a Hipólito Mejía que fue el último spot que estuvo circulando en todos los medios una semana antes de las elecciones, que Guillermo Moreno jugaba dominó con Hipólito Mejía, ese patriarca del PRM, ese patriarca de la política dominicana, ese poderoso, porque es más poderoso de lo que ustedes creen, Hipólito Mejía, decía que nuestra única opción era Guillermo Moreno. Entonces José Ignacio Paliza, les está diciendo a los dos máximos líderes del PRM, a los dueños del Partido Revolucionario Moderno, que se equivocaron al haber asumido la candidatura de Guillermo Moreno desde el punto de vista de la presencia en los medios. No había forma de que cuando el presidente Luis Abinader iba a un evento, iba a una entrevista en algún programa, o los periodistas lo abordaban en alguna actividad, no se refiriera a Guillermo Moreno. Y también decía que le iban a dar una pela, que Guillermo Moreno iba a ganar con más del 60%. El asesor principal político electoral del presidente Luis Abinader, el colombiano Mauricio de Buencochea, tuvo que haber dado la idea y la estrategia de que esa candidatura de Guillermo Moreno se la echara a los hombros Luis Abinader.
señor presidente, vamos a salir en todos los spots publicitarios, vamos a estar dando declaraciones contundentes y firmes acerca de Guillermo Moreno, diciendo que es un personaje independiente. Oigan bien esto, que es un personaje en el cual ha mostrado honradez, que ha mostrado seriedad, y ese va a ser el estandarte de esa candidatura. Y obviamente fallaron. Obviamente fallaron porque no es que no presentaron correctamente a Guillermo Moreno, señor Paliza. Esa no fue la situación. Qué mayor presencia, qué mayor muestra de que sí lo presentaron bien, que el presidente se cogiera esa candidatura para sí mismo. Porque ya no tenían otra salida. En la medida que iba avanzando la campaña electoral, la gente del PRM, o sea, Ignacio Paliza, Farid y todos los que tenían que ver con la campaña, ¿no? Con la dirección de las campañas, sobre todo la campaña de Luis Abinader, que uno era el director y la otra era como la subdirectora o la asistente de Paliza en cuestión de la campaña electoral, se empezaron a dar cuenta que los números de Guillermo Moreno, la simpatía de Guillermo Moreno, no hacía clic con el electorado. Se empezaron a dar cuenta que era un personaje vacío, fofo, sin chiste. ¿No lo vieron ahí que lo pusieron a bailar dembow? ¿No se acuerdan ustedes que se hizo un meme increíblemente viral? Y aún así, tratándose de hacer el chistoso, para conectar con los jóvenes a través del dembow, no le funcionó. Esa candidatura hizo de todo hizo y no cuajó, como se diría en el argot culinario, ¿no? Como cuando pones una gelatina para que se haga en la nevera, ¿no? No cuajó, porque simplemente no tenían candidato, ese candidato no tenía una marca, y mucho menos tenía un discurso, no tenía un producto que vender eficiente. Ese fue por un lado, y por el otro lado tenían enfrente a Omar Fernández, que venía trabajando silenciosamente en cero ataques a Luis Abinader. Oigan bien, cero ataques a Luis Abinader, que eso después lo confirmó Francisco Javier, el PLDista, cuando confesó que se había reunido varias veces con Omar Fernández y que él le había aconsejado que no atacara a Luis Abinader. Eso yo lo analicé como un mes antes de las elecciones. No sabía a ciencia cierta todavía esto que había hecho Francisco Javier, un estratega político genial, debo de reconocerlo. Si por algo el PLD se mantuvo 20 años en el poder, en gran mayor medida fue por Francisco Javier. Téngalo muy claro. Ese tipo es un estratega político de verdad. Entonces, obviamente, cuando yo veía el accionar de Omar Fernández, yo decía, él va paso a lento, pero firme, tranquilo, simple, sin ataque, sin campaña sucia, porque se había llevado de Francisco Javier. Entonces, por un lado, tuviste a un candidato confiable desde el punto de vista del uso de su marca, del uso de su producto, o sea, del uso de sus discursos, que nunca atacó al presidente de la República, que nunca atacó a Guillermo Moreno desde el punto de vista de candidatura a candidatura, simplemente se defendía porque Guillermo Moreno siempre recurría a Leonel Fernández y obviamente llegó un momento en que Omar tuvo que responderle, pero el senador soy yo, el que va a competir con usted soy yo. O sea, enfóquese en mí, no en mi papá. Entonces, tienes por un lado ese accionar de ese joven y por el otro lado tienes a todo un partido, a todo un gobierno echándose la candidatura de Guillermo Moreno y no funcionó. Porque no solamente fue el presidente, no solamente fue el presidente Luis Abinader quien asumió esa campaña, sino además también bajó raya, ¿no? O dio línea, dio orden de que todo dirigente del PRM y sobre todo los altos dirigentes estuvieran apoyando los últimos 15 días, 20 días la campaña de Guillermo Moreno. ¿Ustedes no se acuerdan la marcha caravana ahí en una jipeta? Oigan bien, a ver si ustedes se acuerdan para que entiendan lo que yo les estoy diciendo y para que José Ignacio Paliza entienda que está tratando de justificar lo injustificable
y quedó como ridículo, quedó como un imbécil político. En esta marcha caravana donde estaba Eduardo Sanz Lobatón, David Collado, Carolina Mejía, Guillermo Moreno y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Oigan bien los personajes que estaban rodeando a Guillermo Moreno en los últimos días de la campaña. Y aún así, un porcentaje muy mínimo de votos. Le dobleteó Omar Fernández la cantidad de votos. Fue la decepción más grande del PRM electoralmente porque se depositaron muchos recursos humanos y muchos recursos económicos en esa campaña y no fue para ninguna parte. Y no me sorprende a mí que en el próximo periodo de Luis Abinader, Guillermo Moreno sea el procurador de la República Dominicana. No me sorprende. No me sorprende si va a pasar eso. Así como tampoco me va a sorprender que José Ignacio Paliza pueda tener un ministerio y Farideh Raful también pueda tener un ministerio. Esas tres cosas yo las estoy viendo venir. No soy adivino, no soy mago, no soy gurú. Simplemente es mi opinión, simplemente es mi punto de vista de cómo yo veo que se están manejando las cosas ahora mismo tras bambalinas, porque ya viene el otro periodo del señor Luis Abinader. Ya se habla ahí de que se están nombrando personas. Todavía yo no lo voy a decir, tengo que investigar bien, tengo que hablar con mis contactos para saber precisamente y exactamente qué ministerios se van a, o qué ministros se van a remover y quién podría sustituirlos. Pero a mí me dice por lo que estoy escuchando, ¿no?, en los círculos donde yo me muevo y además por mis análisis que hago, que Paliza va a algún ministerio porque ya le hizo de alguna manera mención al presidente que quiere seguir cooperando. No va para el 28, obviamente, él mismo lo ha dicho. José Ignacio Paliza no tiene pretensiones para ser presidencial en el 28, pero sí quiere tener otro rol en el tren gubernamental y obviamente eso es un ministerio. El presidente del PRM no puede llegar a ningún otro lugar que no sea un ministerio y un ministerio importante. Farideh Raful, que la tuvieron que sacrificar precisamente para la candidatura de Guillermo Moreno y que en algún momento determinado fue maltratada políticamente por Luis Abinader y por el mismo PRM que la quitaron sin son ni paz ni nada, también estoy seguro que va a tener un ministerio precisamente para agradecer ese sacrificio y agradecer que no hiciera más patadas de ahogado, ¿no? A pesar de que hizo su conferencia de prensa con su papá y se quejó y casi llora y reniega de sus compañeros que no la trataron bien, etcétera, ¿no? Pero aquí lo importante es, para mí, el ridículo que hace José Ignacio Paliza en estas declaraciones. No supo qué decir. Se lo comieron vivo ahí en el sol de la mañana. Porque no es verdad eso. No es verdad. Esa estrategia que utilizaron para Guillermo Moreno simplemente no les funcionó porque no tenían un candidato que realmente conectara con esos posibles votantes y sobre todo con esos jóvenes, con ese 1.200.000 nuevos jóvenes que iban por primera vez a votar. Aunque la abstención fue muy grande, más de 46%, finalmente hubo nuevos jóvenes que sí se pararon a votar y que obviamente se identificaban más con Omar. No estoy defendiendo a Omar, no estoy trabajando para Omar, ni mucho menos, porque no va a faltar aquí el que no ve todo el video, el que no ve y que inmediatamente empieza de prejuicioso a escribir eso. Porque yo no cobro por ninguna parte y no me interesa pertenecer a ningún partido político. Me interesa defender al pueblo dominicano, me interesa crear conciencia de esas personas que están cada vez más alejadas de la política, cada vez más alejadas del debate, cada vez más apáticos. Me interesa más eso, me interesa formar parte del partido más grande de esta nación, que es el pueblo dominicano. Eso sí me interesa. Pero con estas acciones, con estas declaraciones que uno ve después de tanto tiempo, te das cuenta de la mediocridad política que hay, te das cuenta de que varios políticos no aceptan que se equivocan. Pareciera
que alguien les dice cuando entran a la política, pareciera que alguien les dice: tienes que robar mucho, y por otro lado, nunca aceptes que te equivocas. Tú siempre tienes la razón. Pareciera que son las dos normas fundamentales que les meten en la cabeza a estos políticos cuando incursionan por primera vez en el poder o cuando llegan por primera vez a un partido. Porque no hay forma de justificar una derrota tan garrafal de Guillermo Moreno. Es más sensato y más inteligente, señor Roberto, no, porque estoy pensando en Roberto Fulcari, no sé por qué, José Ignacio Paliza. Es más inteligente de su parte y más honesto, y usted quedaría mejor posicionado políticamente hablando, que diga: no, nosotros nos equivocamos, es verdad, nuestro equipo, el señor presidente, nos equivocamos al haber elegido a un candidato que no tenía la imagen, que no tenía la marca, que no tenía ese clic con la gente. Nos equivocamos al escoger a una persona que había venido de ser candidato a la presidencia con un partido pequeño, que fue enemigo de Lionel, etcétera, etcétera. Porque supongo yo que ellos creyeron que al elegir a un enemigo político del papá con quien iba a competir, le iba a generar votos, y ahí se equivocaron. Entonces, cuando tú reconoces públicamente, porque ya pasó, ya perdieron, ya no va a pasar absolutamente nada si tú reconoces tus errores electorales, insisto, yo creo que puede quedarte mucho mejor, José Ignacio Paliza, decir: sí, efectivamente, cometimos este error y este error, y nos va a servir para aprender para las próximas candidaturas. Y eso hablaría de una objetividad y de una honradez que muy pocos políticos o politiqueros tienen. Así que, ¿qué ustedes creen? Coméntenme, compartan este video, este contenido, para ver qué piensan ustedes. Eso es muy importante para mí, para tener este canal muy interactivo. Por favor, comenten y recuerden compartir, comentar y darle like. Soy Fernando González, nos vemos hasta la próxima. El Charro Bachatero los espera en un nuevo video.